Muy buenas, bienvenido al taller sobre drogas. Espero que te guste y que lo disfrutes. Bueno, lo primero de todo es dar un concepto sobre lo que es droga y es toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o más funciones de la persona. Sustancias que afectan somática y emocionalmente. Dentro de este encuadre nos pasamos a la parte más de consideración con el sistema. Y bueno, importante marcar lo que es propiamente el marco social, los intereses sociales o intereses económicos y la desinformación. Entonces, el marco social es propiamente lo que la sociedad integra como óptimo o no óptimo. Indudablemente no es marcado propiamente por la ciudadanía, sino que es más por regímenes superiores. En cuanto a los intereses económicos, indudablemente estamos hablando de sustancias que llevan implícito pues unas recompensas económicas desorbitadas, de las cuales muchos no somos ni siquiera conscientes. Y en cuanto a la desinformación, pues es todo el proceso que, por desgracia, el sistema no aporta en cuanto a lo que este tipo de sustancias pueden generar o dañar en el sistema propio del ser. Como consideración o como aspectos de las drogas, pues decir que hay un margen de seguridad, el cual está dividido en dos partes, una dosis activa media y una dosis letal media. Indudablemente, toda persona que consume cualquier tipo de droga interactúa con estas dos vertientes. Una dosis activa media, la cual pues se va incrementando según va subiendo la tolerancia, y una dosis letal media, que es realmente la que lleva implícito pues, un mayor deterioro, una desconexión cognitiva superior, mayor. En cuanto a la tolerancia, pues decir que es la capacidad del organismo para adaptarse a ese compuesto. Indudablemente el cuerpo tiene esa grandeza de poder adaptarse al medio y a las circunstancias, e igualmente, por desgracia, tiende a tener una gran capacidad de tolerancia ante sustancias. Entonces, bueno, decir que la tolerancia como tal lo que genera es una mayor necesidad una mayor tendencia a consumir en sí lo que es la sustancia, y con ello va incrementando todo tipo de riesgos y problemas a niveles del organismo. El coste psicofísico pues, es el resultado que va ofreciendo, que va brindando lo que es el consumo como tal de cualquier sustancia. Entonces, como tal, hay un desgaste se va mermando todo el sistema en cuanto a lo que es físico y psíquico. En cuanto a la dependencia, bueno, remarcar que todo hábito que tiene un premio, el premio que el propio hábito proporciona, incomodidades concretas de interrumpirlo, vinculado a un gran vacío interior y búsqueda de calmar desesperación y tristeza. Entonces, bueno, en cuanto a este aspecto es importante ver que ante cualquier consumo continuado o desmesurado de una sustancia, la persona encuentra en cualquier momento la razón o el sentido de encontrar esa recompensa para calmar en realidad una necesidad que tiene. Entonces es un hábito que tiene un premio, y es que indudablemente cada vez que tú haces un consumo estás recibiendo un proceso de calma a nivel de los receptores propios del cerebro. Entonces, no solamente ingieres la dosis, sino que a nivel cerebral estás obteniendo una recompensa y una calma con ello. En el segundo sentido, en el segundo término, premio que con el propio hábito, o sea, premio que el propio hábito proporciona. Volvemos a lo mismo, es la pescadilla que se muerde la cola, y que propiamente el consumo genera un estado de bienestar por esa necesidad o esa demanda a nivel psíquica y física. Incomodidades concretas de interrumpirlo, indudablemente todo lo que sea generar un corte de esa sustancia, lo que va a generar es cierta alteración
tanto en el plano físico, si es un tipo de droga u otra, y en el plano psíquico, en lo que son comportamientos y demás. Toda droga indudablemente lleva vinculado un gran vacío interior. Es importante que lo remarquemos y que seamos conscientes de ello y que lo consideremos como tal. E indudablemente detrás de todo el proceso propio de lo que es el consumo de droga, lleva consigo una búsqueda de calmar una desesperación y una tristeza. Entonces, bueno, como podemos ver, hay distintos o diferentes estadios en los que en un principio es una demanda física o psíquica para calmar esos centros o esos procesos de estrés que pudiésemos vivenciar a nivel psíquico. Indudablemente es una recompensa como tal, momentánea, a lo que es la necesidad de ingerir o de proporcionar esa dosis. Y bueno, pues con eso se incrementa el feedback de demanda, respuesta, demanda, recompensa. Pero todo ello vinculado a un vacío interior o a un proceso de cierto conflicto a nivel interior propio. Las características de la dependencia como tal es un deseo intento irreprimible de consumir la sustancia, disminución de la capacidad de control, síndrome de abstinencia, persistencia en el consumo pese a saber los efectos perjudiciales y abandono de otras actividades por el consumo. Llegado un momento, indudablemente la sustancia se apodera de ti, se apodera de tu voluntad, se apodera de tu poder, se apodera de tu inercia, se apodera de tu energía y al final te vuelves un esclavo de la sustancia. No solamente te vuelves un esclavo, sino que cada vez te demanda más y tu capacidad de control se ve mermada, disminuye. Con el agravante de que realmente no puedes en ningún momento bajar esa dosis y mucho menos abstenerte al consumo. Entonces, como vemos, o como podéis ver, o como ves en este caso, no es solamente lo que lleva implícito el consumo de la sustancia, sino todo lo que genera a su alrededor. En cuanto a dependencia, a pérdida del control, pérdida de voluntad, pérdida de energía, pérdida de inercia, pérdida de conexión con uno mismo. Y bueno, llega a ser tan sumamente preocupante que hasta llegado el momento, pues aún sabiendo lo que te está generando el consumo de dicha sustancia, y los efectos perjudiciales, te ves incapaz de realmente cortar ese consumo porque se está apoderando de ti y ves que no tienes esa capacidad de afrontar esa situación porque realmente tu cuerpo, ya no es tu mente, sino que de manera individual, que luego actúan de manera conjunta indudablemente, están demandando su dosis necesaria para calmar ese proceso de no aceptación o de conflicto a nivel mental o personal. En cuanto a la interrupción de la sustancia, pues bueno, comentar todo lo que ocasiona, que es pues un humor disfórico, náuseas, vómitos, dolores musculares, sudación, diarrea, fiebre, insomnio y temblores. En cuanto la persona o el ser humano se siente fuera de sí, no llega a controlar todo lo que son sus decisiones o sus actos a nivel voluntario, pero lo que vemos aquí es que indudablemente la parte que está manejando o manteniendo una verbalización o un compartir es la parte física. Entonces, bueno, el humor disfórico es indudablemente relacionado con la no aceptación de esa interrupción. Cambian los humores o cambian las formas de actuar, pero luego a continuación todos los parámetros que vemos son de ámbito físico. Entonces, bueno, las náuseas y los vómitos es un proceso propio de ansiedad, de estar necesitando esa sustancia o de estar sometido a esa sustancia. Los dolores musculares igualmente es por una carencia que se genera a nivel de lo que es la parte del tejido. La sudación no es lo mismo que la sudoración.
la sudoración se hace como efecto de una carencia de una sustancia o de algo que el cuerpo está demandando de manera no óptima o de manera tóxica. En cuanto a la diarrea, volvemos a decir lo mismo, son estados de simpaticotonía, estados de estrés que generan esa tensión muscular, ese malestar a nivel del intestino, hay una demanda de esa sustancia y puede generar ese nerviosismo, esa intranquilidad, puede acarrear un proceso de diarrea. Fiebre, estaríamos hablando de picos febriles. Y en cuanto a lo que son insomnio y temblores, bueno, digamos que por la noche es cuando aparecen o cuando se personifican los demonios. ¿Por qué? Pues porque es un momento en el cual entre la oscuridad, el momento de intentar conciliar el sueño y la vorágine de todo el día, la mente está sumamente estimulada y si no hay un proceso de regulación, no hay un proceso de hemostasis, no hay un proceso de bajada de una simpaticotonía a un proceso parasimpático, ya solamente el estado de estrés es elevado, más la ausencia de la sustancia puede generar todavía más nerviosismo y con ello puede generar un proceso de cierta demanda, con ello pues evocándonos a sufrir temblores. Bueno, pasamos a distintas partes de lo que las drogas son y bueno, antes de nada pues comentar que lo que parecía en el marco social o lo que se corresponde más con el ámbito de la propia sociedad social, bueno, comentar que indudablemente hay una no correcta o no un correcto planteamiento en cuanto a lo que son drogas, porque, bueno, indudablemente hay distintos tipos de drogas, pero hay algunas drogas que socialmente no están mal vistas y una de ellas indudablemente es el alcohol. Es una droga que socialmente es correcta y está bien vista llevar a cabo como uso cotidiano, pero no somos conscientes de lo que genera el consumo de manera continuada en cuanto a lo que es esta sustancia. Entonces, socialmente no interesa por temas de impuestos y por recompensa social económica que tiene el sistema, el cortar con las ingestas o con las permisiones en cuanto a lo que es la sustancia, el alcohol, pero decir que es una de las peores sustancias como droga que están siendo toleradas, que no se les está dando la importancia que debieran y que hay un gran desconocimiento o una gran permisibilidad en cuanto a lo que es su consumo. Entonces, bueno, el alcohol como tal, decir que es un neurotóxico, indudablemente genera toxicidad y genera alteración a nivel neuronal. Es un desinhibidor que promueve la temeridad y el desafío. Como tal, es una sustancia que tiende a ser, es depresora y no ayuda nada a lo que son los estados anímicos y en momentos de cierto estrés a nivel mental, lo que hace es apagar la actividad frontal y con ello los pensamientos, porque inhibe los pensamientos de la parte frontal del cerebro y con ello lo que hace es que promueve lo que es la temeridad y el desafío. Entonces, por eso en determinados momentos la gente cuando bebe un poco de alcohol se desinhibe y genera o es capaz de hacer cosas que en otro momento no sería capaz de hacer. Todo ello es dado por la inhibición que genera a nivel del frontal. Busca algo que modere la crueldad de la conciencia moral. Es indudablemente una manera de acallar la mente o de moderar lo que es el análisis racional propio del ser humano, pero que indudablemente pues, lleva con eso una afectación a nivel neuronal, como hemos dicho, una tolerancia, la cual se demanda de más en más cada vez para apagar ese proceso de no reconocimiento de cierta circunstancia de la vida o proceso de la vida y bueno, pues lleva con ello un deterioro
cognitivo, un deterioro físico y un deterioro propiamente de lo que es el sistema del organismo. Frecuentemente con él el no querer sufrir más aspectos afectivos por medio a estar herido otra vez. Volvemos a lo mismo, por no querer afrontar ciertos aspectos de manera propia o de manera responsable o de manera consciente, lo que el ser humano hace o genera es refugiarse en una sustancia que apaga los centros de la mente o de los aspectos relacionados con el pensamiento, y es una manera de dejar sedado, relajado y no ser una persona con tendencia a estar pensando todo el tiempo. En un principio, no significa que luego a posteriori sea una droga que calma como tal los aspectos propios de ámbito mental. Pasamos al hachís. En este caso es una droga que está en aumento en cuanto a lo que son consumos, igualmente el alcohol, pero en este caso el hachís está promoviendo cada vez más el consumo entre jóvenes. Es otro tipo de sustancia, pero en este caso va un poco más en relación a lo que pudiese ser percepción a nivel mental. Entonces, hay una alteración en la esfera perceptiva alterada, hay una búsqueda de huida igualmente, como con el aspecto del alcohol, aumenta las sensaciones corporales, hay un vuelo o recorrido fugaz en el cual la persona cree o piensa o tiene la sensación de un poco de tener ese proceso como de levitación o de vuelo o recorrido fugaz, como bien indica aquí. Y hay una pequeña muerte por aquellos sujetos con autoconciencia cruel, es decir, es un estado como de paso a algo de transición, de muerte o de proceso de transformación. No es algo que dure ni perdure en el tiempo, ni mucho menos, pero te puede dar una sensación de conexión en ese sentido. Tiene tendencia a la oscuridad y a la paranoia, indudablemente afecta más en lo que son los estados psíquicos. El alcohol es más a nivel de toxicidad, afectando más a órganos. En este caso es más enfocado a la parte psíquica. Tiene tendencia claramente a lo que es tristeza, inquietudes y desasosiego. En un primer momento puede calmarte porque te da la sensación de que te lleva a un proceso como de calma, pero indudablemente lo que te hace es agudizarte e incrementarte los procesos de tristeza, inquietud, pues con más nerviosismo, con taquicardia, con sensación de ansiedad, desasosiego. En cuanto a la jovialidad, solo eso en los primeros instantes y al comienzo de haber hecho consumo como tal de la sustancia. Luego realmente no es jovial, sino que es más sensación de tristeza, melancolía, desasosiego, inquietud. Y bueno, al final la combinación de la alegría y la melancolía, entusiasmo y depresividad está todo junto y te encuentras en una situación en la que no eres capaz de manejar y que al final buscas una huida, buscas un escapismo a una sustancia que te la da momentáneamente, pero con los problemas de lo que propiamente es una sustancia que te evoca o te lleva a una tolerancia y a una demanda cada vez mayor y a un estado de conciencia de no conexión. Pasaríamos a la cocaína. Bueno, activa el sistema simpático, con ello lo que genera es una alteración de lo que es los estados de alerta. Estás más despierto, estás más activo. Impide la absorción de ciertos neurotransmisores. Indudablemente es una sustancia que apaga lo que es la funcionalidad a nivel de lo que es circuitos o procesos de, de ámbito neurológico a nivel de neurotransmisores, y activa el hipotálamo que regula el sueño. Entonces, ante cualquier consumo de cocaína, lo que se puede vivenciar es un aumento de la permisión de la capacidad de afrontar estados de somnolencia. Entonces, no tienes sueño y puedes afrontar etapas de trabajo de manera desmesurada y sin
sin mantener, o sea, sin llegar a caer en el proceso de somnolencia. Hay una hiperestimulación y un aumento de tensión e igualmente de pulso acelerado. Es una droga que, como bien dicen al comienzo, activa el sistema simpático y con ello pues todo lo que es la tendencia a estar en estrés, a estar en alerta. Decir que detrás de esta droga hay una búsqueda del amor, de un reconocimiento, de un éxito, acelera el envejecimiento de la piel, hay una descalcificación a nivel óseo y genera optimismo y euforia. Entonces, bueno, como podemos ir viendo, cada droga va generando un contacto o una relación a nivel mental, a nivel conductual y, bueno, como podéis ver, unas activan, otras inhiben en un principio y otras pues generan como desconexión. En cuanto al alcohol, pues genera una calma momentánea o transitoria a nivel de lo que es la parte del neocórtex, de lo que es la parte racional. Con ello, indudablemente, el aspecto límbico, que estaría más relacionado con la parte emocional, indudablemente. Y es un neurotóxico, como hemos dicho. En cuanto al hachís, sería más un proceso de huida momentánea o de estado como de desconexión en cuanto a lo que es la sustancia. Y bueno, genera más estadios de tristeza, melancolía, paranoia. Y en cuanto a la cocaína, pues lo que podéis ver es que es un excitante, un poderoso excitante, y que detrás del consumo lo que hay es una búsqueda de una carencia, como toda droga, pero más enfocada a lo que es el amor, el reconocimiento o el éxito. Como hemos visto, da gran capacidad de trabajar y de ejecutar actos y es una droga selecta y de alto standing, pero que por desgracia se ha integrado en el ámbito social como una droga que está pues a mano o en una posible ca- capacidad de aceptación y de consumo a nivel social. Pasaríamos a las drogas visionarias. Eh, bueno, decir que las drogas visionarias no son peligrosas por el envenenamiento al cuerpo, como bien se cree, sino más bien por desorientar o desperdiciar el alma. Eh, Antes de nada, comentaros que cuando se hace algún tipo de trabajo con drogas visionarias, lleva consigo un proceso de preparación. Entonces, debes de mantener un ayuno, debes de mantener el cuerpo completamente limpio de sustancias, de alimentos y demás, y para que se pueda hacer una mejor asimilación de lo que es la sustancia como tal. Eh, Se puede pensar que en un principio son de ámbito peligroso por el posible envenenamiento, pero yo diría que es más el peligro en relación a lo que te puede ocasionar el viaje o lo que te puede ocasionar el proceso, lo que te puede generar la vivencia de consumir una sustancia de este ámbito, de este tipo. Indudablemente te puede generar, pues eso, quedar una experiencia de por vida a nivel de la vida psíquica, porque estamos hablando de lo que está en relación con neurotransmisores neurológicos. Entonces es química. Y como tal, esa química, cada persona es un mundo y cada reacción a nivel cerebral es distinta y eso puede generar que el consumo de un tipo de sustancia como son las drogas visionarias, te pueda generar un desajuste a nivel psíquico y con ello trastornos, bueno, serios y mantenidos en el tiempo de por vida. Entonces, bueno, valorarlo y tenerlo en cuenta, por favor. En cuanto a las drogas visionarias, pues estas drogas visionarias más potentes presentan grandes semejanzas estructurales con todos los neurotransmisores, lo que es dopamina y acetilcolina. Volvemos a lo mismo. El cerebro no entiende de sustancia como tal, sino que se genera un neurotransmisor y no sabe si es propio o si es químico o si es artificial
pero como tal puede generar alteraciones en los funcionamientos y en las conexiones neuronales. Las drogas visionarias borran por un momento la falta de relación con nuestras realidades más íntimas y más objetivas. Dado el proceso que estamos hablando de desconexión a nivel de neurotransmisores, lo que genera es eso, es una desconexión, es un borrar momentáneo que genera pues viajes a regiones inexploradas y sin poderte quedar en ninguno de los lugares, ingravidez total y un proceso de muerte en vida para luego resucitar sin miedo a la vida. Hay gente que busca en estas drogas el encontrarte con la muerte y luego generar un renacimiento, pero en este proceso te puede evocar o te puede llevar a una desconexión en la cual luego te cueste volver o encuentres que la vivencia que se ha llevado a cabo no ha terminado bien resuelta por la razón que sea y vuelves con un trastorno psíquico por el consumo de dicha sustancia, dado que puedes estar en un estado en el cual no sea el más apropiado hacer un proceso de toma de droga visionaria o no estés perfectamente preparado o capacitado para afrontar un cambio de esta índole. Como segundo, hay una relación con el súbito miedo a no poder realizar el viaje de vuelta hacia uno mismo y en casos favorables conlleva una reconciliación de lo finito y lo infinito. Es una droga que busca como tal la conexión de lo finito y lo infinito, del más allá, pero que indudablemente lleva consigo igualmente un proceso de un viaje. Un viaje en el cual tú no llegas a controlar la situación, eres dirigido por un chamán o por una persona altamente cualificada, debería ser, y en ese proceso indudablemente debe haber una conexión muy fraternal o muy óptima entre la persona que está llevando la toma y el receptor. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, que te puede generar un mal viaje, una no vuelta a uno mismo y con ello pues un conflicto psíquico de por vida. Porque esos neurotransmisores están a nivel mental y lo que te puede generar es que bajo una circunstancia, una vivencia de un ámbito X, puedas generar de manera propia y de manera natural unos procesos de neurotransmisión o de neurotransmisores que relacionándose con ese proceso, esa vivencia que pudiste tener, te reproduzcan el proceso que pudiste vivir en aquel momento. Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta. En cualquier caso, la búsqueda de algo espiritual a través de las drogas considero que es un viaje el cual se puede llegar a experimentar sin el uso de drogas visionarias, dado que el proyecto del ser humano le puede llevar a la muerte simbólica como proceso evolutivo. Bien, lo que vengo a decir es que como tal las drogas no ayudan en ningún sentido, son todo escapismos y son todo procesos de no querer afrontar o no tener las herramientas o no saber cómo afrontar una situación. Pero en cuanto a lo que son las drogas visionarias, decir que el cuerpo, el ser humano es un ser superior, que está capacitado y está conectado con algo superior en todos los sentidos y que las sustancias que realmente tenemos a nivel propio y a nivel anatómico o a nivel del sistema nervioso central nos pueden llevar a estados de éxtasis de manera natural, pero que indudablemente, dadas las circunstancias en las que vivimos y procesos de estrés, alimentación, desconexión con nosotros mismos, no hay una escucha de nuestro ser, no hay un respeto, no hay una conexión, todos los químicos, todo eso no ayuda a tener esa conexión que propiamente el ser humano tiene y considero que la búsqueda de estas experiencias a través de drogas visionarias no ayudan en ningún momento y creo y considero que la búsqueda tiene que ser desde tu interior y realmente eh, haciendo un proceso evolutivo, un proceso de crecimiento personal
y no de búsqueda inmediata a través de sustancias que no te pueden ayudar, no te pueden aportar nada. Además de disponer de uno de los neurotransmisores endógenos, los cuales con cierta consciencia y entrenamiento te pueden brindar la oportunidad de tener esas sensaciones extracorpóreas, es lo que estamos diciendo. Disponemos de neurotransmisores que nos aportan estados de felicidad, estados de bienestar, y esos neurotransmisores son generados por nuestro organismo. Entonces, indudablemente, si tienes una conexión, si estás con buenos hábitos alimenticios, te conoces, te permites, e indudablemente interactúas con tu parte emocional, con tu parte energética y demás, este tipo de drogas no tienen cabida, salvo un momento de una búsqueda excepcional de alguien que por circunstancias busca algo más personal o más superior en cuanto a lo que son sensaciones. Como bien como bien dice el último párrafo, el uso de este tipo de droga no es para todo el mundo. Indudablemente se necesita un proceso, un aprendizaje, un conocimiento de uno mismo y una conexión. Bien, como estimulantes vegetales nos encontramos el café, el té, mate, cacao y todo lo que son bebidas de burbujas y azucaradas, como son las colas. Todo eso al final lo que te genera es una estimulación a nivel de lo que es el cuerpo y lo que es reacción por sustancias azucaradas o por estimulantes como son el café, el té y el mate. En cuanto a la cafeína, sería un tónico genérico del sistema nervioso central. Volveríamos a lo mismo. Son sustancias que, bueno, generan una reacción, una reactividad, pero que con el paso del tiempo somos conscientes de que es cada vez más necesaria esa sustancia o más cantidad para ofrecer el mismo tipo de estímulo que nos ofrecía en un principio. Bueno, en cuanto a lo que son las búsquedas de las drogas, decir que el alcohol generaría el apagar la parte del neocórtex frontal, desinhibición, apagar un poco bastante lo que es la parte mental, la parte del raciocinio. Con el hachís y la marihuana estaríamos hablando de una huida de la realidad, mundo sin problemas, indudablemente llevándonos o trasladándonos a estados de paranoia, miedos, inseguridades y estados de melancolía. El alcohol es un depresor como tal e indudablemente a nivel físico genera un gran deterioro y a nivel de lo que son órganos igualmente. Con la cocaína estaríamos hablando de una búsqueda del éxito, amor, reconocimiento. Con el LSD, la mescalina y la heroína sería una búsqueda de sensaciones y expansión de consciencia. Era lo que estábamos hablando en cuanto a lo que son las drogas visionarias. Hay de distintos tipos, pero lo que se busca es una sensación, una expansión de la consciencia. Y en cuanto al opio, sería un proceso de gozo, pereza y una falsa apariencia de paz interior. Como tal, lleva intrínseco la búsqueda de las drogas, lleva intrínseco una recompensa, no solamente a nivel física, sino también a nivel mental, y con ello, pues, lo que genera de manera momentánea o de manera temporal, transitoria, es un alivio del dolor, del desasosiego, genera pereza, impotencia y aburrimiento. Hay una curiosidad y corazón aventurero y vidas rutinarias, o sea, por una falta de curiosidad puedes estar en una búsqueda de drogas, por el querer probar cosas nuevas y bueno, por aburrimiento de vida al final puedes optar o puedes creer que las drogas te van a dar o te van a brindar algo nuevo, por una búsqueda de una paz interior o una sutil liberación, la cual es errónea y es virtual o no correcta, no concreta, y una expansión a zonas no recorridas del ánimo. Estaríamos hablando de lo que genera como tal el consumo
de las sustancias. El querer calmar una carencia de amor hacia sí mismo. Todo consumo de drogas tiene consigo un proceso de conflicto no resuelto. Puede encontrar una carencia a nivel afectivo de uno mismo, puede encontrar una carencia afectiva vinculada a uno de los padres o con los padres, y lo que se busca como tal es calmar el vacío. La droga es el refugio contra uno mismo, es una manera de no querer afrontar, de no ser consciente o de no ser realista de lo que realmente estás vivenciando, y es una cueva donde refugiarse de manera temporal o de manera pasajera, pero después de salir de esa cueva te sigues encontrando con los mismos problemas y con las mismas circunstancias. Entonces, como tal, es una no aceptación de tu problema e igualmente una no confrontación o una no responsabilidad de querer tomar tú las riendas de tus circunstancias o de tu proceso. Miedo a enfrentarse a la realidad. Estaríamos hablando de lo mismo, del proceso que puede llevarte a vivenciar este proceso. Decir que en todo consumo de drogas que se hacen de manera social aparecen los egregores, que bueno, como tal, es una forma de pensar o mente colectiva, es decir, una entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo o colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente cuando tú estás sometido a una sustancia, rara vez se lleva el consumo de manera individual o de manera independiente. Siempre está generada o gestionada por un momento en el cual te reúnes con determinadas personas o situaciones en las cuales te evocan o te llevan a hacer el consumo de esas drogas. Entonces, realmente, como podemos ver en la imagen de la izquierda, están las personas, y en la parte de la nube superior lo que vemos es un reflejo de lo que serían propiamente las energías de cada persona, manteniendo, sosteniendo, alimentando lo que es esa energía relacionada con la droga. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente hay una parte física de cada persona en demanda para calmar su malestar o su no aceptación o su conflicto o su no reparación a nivel mental, a nivel de vivencia, pero que indudablemente luego cada persona genera una entrega a nivel emocional y a nivel energética, que lo que genera como tal es una energía, una densidad, que a nivel grupal genera una demanda y es una energía mayor que la propiamente individual y que demanda de manera global o de manera colectiva. Es decir, un aspecto es el que tú vivencias a nivel personal y a nivel energético, y otro es el que el grupo con el que compartes este tipo de consumos está generando a nivel de consciencia colectiva. Entonces, al final lo que te está evocando es que ya no solamente estás siendo esclavo o estás sometido a propiamente tu necesidad de consumo, sino que tú estás realzando igualmente la energía de esa sustancia porque estás compartiendo con determinadas gentes un consumo, una unión que ni siquiera es a nivel de amistad, sino que es unión por interés o por compartir esa sustancia, que evoca o que lleva a una entidad, a una energía superior que te está drenando, te está demandando, te está esclavizando a ese proceso. Entonces, bueno, decir que indudablemente se habla en muchas ocasiones que para poder dejar una sustancia tienes que cambiar de amistades. Bueno, no son las amistades lo que generan el proceso del consumo, es la energía que genera ese grupo de entidades o ese grupo de energías que están demandando el que tú bajes
tu densidad o estés bajando tu vibración o estés bajando tu frecuencia. Entonces, estos procesos o estos egregores lo que te hacen es que te drenan, te quitan, te captan toda tu energía, atrapándote u obligándote a estar sometido a esa energía. Entonces, indudablemente no son las amistades únicamente, sino que lleva consigo lo que genera a nivel energético. Entonces, cuando uno quiere modificar o quiere cambiar algo, genera un cambio a nivel interior, porque hay un cambio de frecuencia, hay un cambio de vibración, hay un cambio de energía. Ese cambio de energía no te tiene que llevar a otra cosa más que a una evolución. E indudablemente, si el cambio viene de dentro, las personas con las que tú has compartido cierto hábito, cierto consumo, cierta costumbre, no va a entrar en tu resonar, no va a entrar en tu vibración, no va a estar en tu esencia, porque no coincide esa vibración. Entonces, no es como tal el tener que dejar las amistades para poder dejar una adicción, sino es más el querer cambiar tú desde tu interior para modificar esa vibración, generar ese cambio, generar una nueva frecuencia y con ello generar una nueva esencia, como tal, una conexión contigo y no una conexión con ese grupo o no una conexión con ese egregor. Entonces, hay una parte íntima propia de cada ser en cuanto a vivencias y en cuanto a experiencias, y luego hay un egregor que es el compendio de energías que emanan de ese grupo de personas que generan una focalización o un fin en cuanto a lo que es el consumo de esa sustancia. Entonces te das cuenta que al final esas personas no te aportan nada a nivel personal porque no tienes nada en común con ellos en cuanto a forma de pensar o forma de ser en tu vida, y lo único que tienes en común con ellos es la hermandad que te une a nivel de lo que es el consumo de la sustancia, pero nada más. Entonces es muy, muy importante salir de esos egregores, ser consciente de esa energía que te está drenando, te está robando, te está de alguna manera captando tu energía, e indudablemente esos cambios vienen por tu interior, no por la parte externa de querer dejar esas amistades, porque al final si no hay un cambio interior no se genera un cambio exterior, y lo que como es afuera es adentro, o como es adentro es afuera. Entonces el cambio viene de dentro. La realidad del problema como tal con respecto a las drogas, el primer paso sería ser consciente del problema, querer solventarlo y cuestionarse en algún momento ¿para qué me sirven las drogas en mi vida? Entonces, indudablemente se puede querer brindar ayuda a alguien porque la necesite o la requiera, pero todo lleva un proceso y todo lleva un tiempo en el cual es la propia persona la que tiene que saber realmente si tiene el problema, si quiere solventarlo y qué es lo que le están aportando las drogas en su vida. Detrás de todo lo que es el problema de las drogas, indudablemente hay un sufrimiento, puede haber una desconexión, puede haber un problema de abusos, puede haber un problema de infancia, puede haber una ausencia de padres, puede haber problemas familiares con respecto a lo que son eh, drogas en su infancia. Entonces, bueno, deciros que al final cualquier tipo de droga como tal genera destrucción, es una no desconexión. Hay distintos y determinados tipos de drogas, como hemos visto. Disculpadme. En cuanto a lo que es el ámbito social, como hemos visto, hay drogas que realmente no están mal vistas, como podría ser el tema del alcohol, pero que a nivel propio del organismo genera una destrucción que, bueno, que no es a lo mejor tan visible como otro tipo de drogas, pero que igualmente es muy, muy, muy dañina para lo que es el organismo. En cuanto a lo que es el proceso de reparación o el proceso de construcción o el proceso de integración de
de querer dejar las drogas, se necesita un programa de ámbito general y amplio en cuanto a lo que se refiere vivencias de la infancia, momento en el que se empieza a consumir las drogas, aspectos sociales, bueno, qué es lo que realmente te ha evocado, te ha llevado a hacer un primer consumo, y es necesario que la persona como tal quiera hacer el cambio, sea consciente y esté capacitado para afrontar lo que conlleva el proceso de cambio. Y bueno, toda dependencia va a generar un proceso muy duro y va a generar malestar, pero el cuerpo y el ser humano está capacitado para afrontar cualquier tipo de reto y de proceso de cura. Entonces, bueno, lo primero es ser conscientes y llenarse de energía para poder afrontar todo el proceso que conlleva la decisión o la toma de conciencia de querer dejarlo. Así que nada más. Bueno, espero que te haya gustado y os mando un saludo, te mando un saludo y nada más. Que vaya muy bien. Chao, chao.